Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tecnología de Granos. Bueno, hoy vamos a comenzar con las últimas dos clases de lo que sería el módulo de cereales y las vamos a dedicar al cultivo de maíz, al grano de maíz. Ustedes saben de la importancia que tiene el maíz a nivel global y por supuesto también en nuestro país. Es uno de los principales granos en cuanto al tipo de usos que tiene y por supuesto es el más importante en términos de volumen producido. Una particularidad que tiene el maíz cuando lo comparamos, por ejemplo, con otros cultivos importantes como el trigo, la soja, la cebada o la colza, es que ya desde hace algo así como 2 décadas, la tasa de crecimiento de este grano ya no sigue o no copia la curva de crecimiento vegetativo de la población mundial, sino que, como ustedes ven aquí en este gráfico, el crecimiento de la producción de maíz se ha despegado del resto, lo que implica que el maíz tiene una cantidad de usos que exceden el consumo para la alimentación, ya sea alimentación humana directa o de manera indirecta a través de lo que es la conversión a carne, y esto tiene que ver con el creciente uso del maíz en la elaboración de bioetanol. Esa es la razón por la cual podemos ver que el maíz se ha despegado de la producción de los demás cultivos. Ustedes saben que el maíz es considerado fundamentalmente un grano de tipo forrajero, y bueno, con esta transparencia lo que quiero es que traigan a su mente la diversidad de actividades en las que el grano de maíz es un ingrediente muy importante, es el ingrediente energético de las dietas para lo que es producción de carne aviar, carne o producción de huevos, también de producción de carne bovina, y también, por supuesto, en el caso de la producción de carne porcina, bueno, y también de leche. No obstante, bueno, hay otros granos forrajeros, el maíz claramente aventaja a todos ellos, y es el 80% del total de granos forrajeros que se produce en la escala mundial. Muy por encima de lo que es la cebada, el sorgo, la avena y el centeno, y lo que tiene el maíz es que es un cultivo que viene creciendo, a diferencia de estos otros granos forrajeros que están en retroceso, podríamos decir. Además del uso forrajero, que es el más importante, el maíz es un grano sumamente versátil, utilizado en la elaboración de multiplicidad de productos alimenticios, algunos de ellos muy tradicionales, como es el caso de la polenta, los chisitos, los snacks, bueno, el almidón de maíz para lo que es repostería, y también, bueno, hoy día lo tenemos en una cantidad de preparaciones, muchas de ellas, digamos, de origen foráneo, como sería el caso de los tacos. Bueno, los popos de maíz ya están instalados en nuestros desayunos. Y por qué no hablar de la utilización del maíz para la elaboración de bebidas destiladas, como es el caso del whisky, también como adjunto para la elaboración de cerveza, y bueno, también aquí está reflejado en este surtidor el uso del maíz para la elaboración de bioetanol. También hay otras fotografías que por ahí les puede resultar a ustedes un poco llamativo.
porque no todos conocen que los edulcorantes derivados del maíz son utilizados para la elaboración de gaseosas y de una multiplicidad de bebidas dulces, como también en la elaboración de productos de tipo golosinas. Y entonces, bueno, en el transcurso de esta clase lo que vamos a hacer es precisamente focalizarnos en estos destinos del maíz orientados a lo que es el consumo humano. Bueno, ustedes saben, en Argentina el maíz es un cultivo muy importante. En las últimas campañas ha tocado las 50 millones de toneladas y en algunas de ellas hasta ha superado a la soja. Viene creciendo tanto en lo que es superficie sembrada como en lo que son los rindes unitarios. Esto es un aspecto muy importante en el maíz, que viene la tecnología y el mejoramiento de este cultivo ha permitido que, bueno, hoy por hoy estemos en niveles de rinde de los 8.000 kilos por hectárea. En Argentina les mencionaba, el maíz es un cultivo muy, muy importante, y bueno, esos 50 millones de toneladas nos pone en la escala mundial en el 5º lugar, luego de Estados Unidos, China, Brasil y el bloque de la Unión Europea. Como somos un país con un consumo de maíz relativamente discreto con relación a lo que producimos, generamos un saldo exportable muy importante, y eso hace que en lo que sería el ranking de países exportadores estemos ubicados en el 3er lugar, después de Estados Unidos y de Brasil. Estados Unidos es un gran productor de maíz, al igual que China, pero es un gran consumidor. Aún así genera un saldo exportable interesante que lo ubica en el 1er lugar. ¿A quiénes les vendemos el maíz? Y principalmente grano de maíz, que es digamos, el ítem que engrosa la mayor parte de nuestras exportaciones. Bueno, a una diversidad de destinos. Aquí habla de 125 destinos, fundamentalmente países del sudeste asiático, por ejemplo, y del norte de África, como es el caso de Vietnam, de Argelia, también de Egipto, países que compran maíz para transformarlo en carne. Esas exportaciones de maíz ubican al complejo maicero en su conjunto como 3er complejo exportador de Argentina, después del de la soja y del complejo automotriz, y genera algo así como 6.000 millones de dólares de ingresos en concepto de exportaciones. ¿Sí? Eso es el poco más del 9% del total de las exportaciones del país. El grueso de las exportaciones de maíz, del mismo modo que habíamos mencionado para el caso del trigo, salen por los puertos de la hidrovía. Algo así como el 83% del maíz que se exporta sale por esos puertos, y el resto sale por los puertos de Bahía Blanca, Necochea, bueno, algunos también cercanos de la hidrovía. Y fíjense ustedes qué importante que es nuestro puerto de Bahía Blanca, porque aventaja significativamente al resto. Sacando lo que es la exportación, que absorbe alrededor del 65-67% de lo que produce Argentina, el resto queda para ser consumido puertas adentro de nuestro país. Son aproximadamente unos 16-17 millones de toneladas, que se reparten principalmente en 2 actividades, así a grosso modo, que es, por un lado, lo que es la alimentación animal, que es un grano forrajero, y por el otro lado, lo que sería el uso del maíz para la industria, aunque van a ver que estos casi 4 millones, que es el 8%,
del total de maíz producido, van a ver que las actividades que utilizan este volumen de grano son bien diversas entre sí. Pero bueno, es interesante que vean que el grueso del maíz que queda en Argentina es destinado a la alimentación animal. Aquí tienen precisamente cómo se distribuye ese consumo, casi podríamos decir en partes iguales para lo que es la actividad avícola, producción de carne aviar y también de huevos, también para lo que es producción de carne bovina, en menor medida para lo que es lechería y en último lugar para lo que es consumo porcino. El resto, lo que va para la industria, que son casi 4 millones, 3.800.000, se dividen en, la mayor parte va para la elaboración de bioetanol, otra parte muy interesante, que supera el 1.000.000 de toneladas, va para lo que se llama la molienda húmeda, que vamos a ver qué es, y al poco menos del 1.000.000 de toneladas, entre 500 y 800.000 toneladas, va para la molienda seca, que es la molienda que ustedes conocen, la molienda tradicional, la que hemos descrito, por ejemplo, para el caso del trigo. Con relación al maíz que va para la elaboración de bioetanol, me pareció interesante que vieran la progresión de los últimos 9-10 años en lo que es la elaboración de bioetanol en Argentina. ¿Por qué? Porque esto básicamente define nuestro consumo de bioetanol. Ustedes saben que cada vez que paran a echar nafta en una estación de servicio, si cargan nafta, están además cargando una mezcla que tiene en este momento un 12% de bioetanol y el resto es de combustible fósil. La producción de bioetanol en nuestro país en este momento está dividida en dos actividades. Una parte del bioetanol viene de lo que sería la producción de caña azucarera, que fue la primera producción de alcohol que se estableció en el país, pero bueno, a partir de 2010 y con la consolidación de la ley de biocombustibles, en Argentina empezó también a producirse bioetanol a partir de maíz. Y en este momento, casi podríamos decir que estamos en partes iguales para la industria azucarera, ¿sí? O sea, bioetanol derivado de la caña de azúcar y bioetanol derivado de lo que sería la transformación del maíz. La realidad es que hay un cupo para ambas actividades, de manera de hacer justicia entre los ingenios azucareros y lo que sería la cadena del maíz. Nosotros en esta clase nos vamos a centrar en todo lo que es la industrialización del maíz para consumo humano y también para la elaboración de etanol, y vamos a dejar la mirada del maíz para lo que sería la alimentación animal para otras asignaturas de la carrera. Antes de pasar a conversar acerca de este tipo de actividades, vamos a hacer un breve repaso de cómo se conformaba la producción de maíz. Habíamos visto en producción vegetal que dentro de lo que es el género Sea maíz hay mucha diversidad genética, y si bien todos los materiales y todos los tipos o razas, que tal como se las conoce hoy día, pertenecen al género Sea maíz, hay una gran diversidad que se las agrupa en grupos o razas que se diferencian básicamente en las características de la espiga y también del grano. Es así como reconocíamos en su momento el maíz dentado, perteneciente al grupo Indentata, dentro del género y especie Sea maíz, al maíz duro Flynn, perteneciente al grupo Indurata, al pisingallo o pico de gallo, dentro de lo que es el grupo Eberta, los maíces dulces dentro del grupo Sacharata,
y los maíces capia dentro del grupo Amilácea. La realidad es que el grueso de la producción de nuestro país responde a los tipos dentado mayoritariamente, o semidentado, y en menor medida al duro flint. Es por eso que, bueno, nos vamos a centrar, por lo menos en esta clase, en esos dos tipos de maíz. La particularidad que tiene el maíz con relación a otros granos de cereales es que en su endosperma coexisten dos tipos de tejidos o endosperma, un endosperma de tipo córneo y un endosperma de tipo amiláceo, y las proporciones de uno y otro, que están gobernadas fundamentalmente por el genotipo, es lo que va a hacer cambiar y le va a dar la característica a un tipo de maíz dado, ¿sí? En este caso, ustedes recordarán que este es un típico maíz dentado porque tiene el endosperma córneo en los costados, que es esta parte de aquí, y el endosperma amiláceo, mucho más laxo, gránulos de almidón con la matriz proteica más laxa, con muchos espacios de aire, recubriendo la parte de lo que sería el germen, y en la parte superior del grano, que era lo que hacía que se formara la corona cuando el grano este se secaba. Este endosperma amiláceo se contraía en mayor medida y eso era lo que generaba la corona. Bueno, aquí en esta figura, lo que quiero mostrarles es que las proporciones de endosperma harinoso o amiláceo y el endosperma córneo puede variar significativamente. De lo que sería un maíz capia, donde no existe endosperma córneo, y entonces todo el endosperma es muy blando, del tipo amiláceo, pasando por un maíz dentado, donde si bien hay predominancia en más de un 50% de lo que sería el endosperma amiláceo, también hay una cierta proporción de almidón córneo en el dentado, pasando a un flint donde, por el contrario, predomina el almidón córneo, solo hay una pequeña cantidad de endosperma amiláceo rodeando el germen, y en el caso del pisingallo, donde el endosperma amiláceo está reducido a su mínima expresión y el grueso del grano, que es además mucho más pequeño y con un formato muy particular, es de endosperma córneo. Entonces, en esta figura lo que podemos ver es las distintas proporciones crecientes de endosperma córneo de derecha a izquierda. En la actualidad, la producción de maíz, en realidad, más allá de estos tipos que estuvimos viendo, transita entre los materiales duros, o flint, que fueron los primeros maíces. Este es el maíz tradicional producido en Argentina hasta los 80, y entre los duros o flint y los dentados. A partir de los 80 se incorporó germoplasma dentado a los materiales tradicionales argentinos, buscando mayores rendimientos por unidad de superficie. Y esa es la razón por la cual hoy día el grueso de los híbridos inscritos en el Registro Nacional de Cultivares pertenecen, digamos, se pueden ubicar en un continuo entre los duros, totalmente duros, que representan una proporción minoritaria de la producción, y los dentados, o los totalmente dentados. Y en el medio tenemos materiales intermedios, que podríamos llamar semidentados, algunos hasta hablan de semiflint, quizás aquellos que están más cercanos de los duros, pero bueno, tienen que saber que estas no son categorías fijas, sino que hay todo una gradualidad en las proporciones
proporciones relativas de endosperma córneo amiláceo entre estos materiales. No obstante, dentados y semidentados representan el grueso de nuestra producción, teniendo en cuenta que el grueso de la producción tiene un destino forrajero. Esto lo digo porque ustedes ya saben que fundamentalmente los maíces duros son los que tienen mayor utilidad en lo que es la elaboración de alimentos, como por ejemplo serían los copos para desayuno, o por ejemplo la polenta. También acá les indiqué los valores de peso hectolítrico para que recuerden que los materiales duros, en líneas generales, tienen el endosperma es muy denso, con razón por la cual suelen tener pesos hectolítricos mucho más elevados, y en la medida que nos vamos hacia los materiales más dentados, que tienen mayor proporción de endosperma amiláceo, más aire en el interior de los granos, el peso hectolítrico es menor. Bueno, entonces comercialmente en Argentina los dos tipos más comunes son los tipos duros y los tipos dentados, y varían en las proporciones relativas del endosperma córneo y amiláceo, como ustedes ya recuerdan de producción. Aquí tienen entonces una fotografía de un maíz dentado con un corte transversal, donde se puede ver las características internas del endosperma, que es prácticamente en este caso todo almidonoso, y solamente una pequeña proporción de endosperma córneo que está, lo vemos aquí en color amarillo más intenso, y aquí también en esta fotografía. Y en la de la derecha lo que se puede ver es la formación del diente característico de los materiales dentados. Bueno, aprovecho para volver a mostrarles lo que sería una fotografía de cómo se organizan los gránulos de almidón y la proteína en el caso de la porción córnea, donde claramente se hace bastante difícil identificar el gránulo de almidón, no hay espacios de aire, la proteína está fuertemente adherida al gránulo de almidón. En cambio, en el caso del endosperma harinoso, que sería esta porción superior y la que rodea al germen, en el caso de un maíz dentado, podemos ver los gránulos de almidón, vemos que hay espacios de aire y que la proteína está laxamente adherida a él. Esto es lo que hace que estos endospermas se comporten de manera muy distinta al momento de la molienda. Bueno, aquí tienen entonces una fotografía de un maíz flin, donde, como habíamos visto antes, el endosperma amiláceo es apenas una pequeña proporción alrededor del germen, y el resto del endosperma está bien duro, bien compacto y vítreo, que es característico de este tipo de grano. El grano suele ser además más redondeado y más corto que el grano del maíz dentado, que es más alargado y más achatado en sus costados. Bueno, y aquí tienen una hermosa espiga de maíz flin. Un recordatorio, ustedes tendrán presente de producción que, si bien hablamos de materiales duros o flint, de materiales dentados y de materiales semidentados, cuando vamos a la norma comercial de maíz, lo que vemos es que hay una única norma comercial. No tenemos una norma para el tipo duro y una para el tipo dentado, sino que hay una única norma comercial para lo que sería el maíz commodity, tal como dice acá, duro o dentado, ¿sí? De hecho, cuando ustedes escuchan la cotización, ahora vamos a verla, en una transparencia, lo que hablan es del precio del maíz duro, ¿sí? Para el puerto de Bahía Blanca, ¿sí? ¿Cómo es esto entonces? Bueno, hay una única norma comercial y un precio de pizarra, y cómo se aprecia, cómo se justiprecia lo que sería la ventaja de tener un maíz más duro. Ustedes saben que los maíces, cuanto más duro es el maíz, menos deterioro en el manipuleo, menos vulnerabilidad al quebrado y al ataque de insectos, con lo cual la dureza es, al igual que en el caso del trigo, una característica deseable que hay que premiar. ¿Cómo se hace?
si tenemos una única norma comercial para duros y dentados, para todo el continuo de texturas que hay en el universo de materiales de maíz de Argentina, bueno, eso se hace de manera indirecta a través del peso hectolítrico, ¿sí? De modo tal que si una partida son maíces semidentados o semiflint y tienen altas proporciones de endosperma córneo, en líneas generales van a exhibir mayores pesos hectolítricos porque tienen un endosperma más denso, con menos espacios de aire en su interior, y eso se va a reflejar en un mayor peso hectolítrico. Y por el contrario, cuanto más dentado y más blando sea el endosperma, lo que vamos a ver son pesos hectolítricos menores. Aquí tienen, entonces, les hice una captura de pantalla de la cotización del maíz duro, es así como se publicita, de la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, de hace unos 10-15 días atrás, para que tengan presente que, bueno, así es como se publica el precio del maíz en las cámaras arbitrales, para maíz de tipo duro, y esto probablemente se deba a que como el maíz duro fue la producción tradicional de Argentina, hemos, digamos, heredado esta denominación en este momento, aun cuando el grueso de la producción en realidad no responde a un tipo duro característico. Bueno, otra cosa que ustedes pueden advertir en la norma comercial, y no vuelvo para atrás para no retrasarnos, es que también, además del tipo duro o dentado, también en el maíz hay una clasificación por color. Color blanco, amarillo, colorado, y esto es porque el color es muy importante, el color está vinculado a la presencia de pigmentos carotenoides, de xantófilas principalmente, y de carotenos, y dado que el maíz es un ingrediente muy importante en la dieta bueno, de pollos parrilleros, de ponedoras, y también de carne bovina y porcina, el color se transmite a los productos cárnicos y por supuesto a los huevos, de allí que sea tan importante el tema del color en el maíz. Y para ejemplificar esto, ven, nada mejor que ver, a todos les debe haber pasado, haber abierto huevos y en algunos casos verlo de un amarillo pálido y en otros casos verlo como en este caso muy rojo. Bueno, también en la carne bovina se hace patente el hecho de la distinta alimentación. Aquí tienen una media res mucho más blanquecina versus esta. Este es un trabajo que hizo Josefina Marinizan, que es una egresada de nuestro departamento y precisamente estudió el impacto de la dieta sobre la calidad visual de las carnes, y también acá, en el caso de los pollos, es muy evidente el cambio en el color de la piel del pollo debido a la alimentación. Bueno, les dije que nosotros no nos íbamos a focalizar en el tema del maíz vinculado a su uso como forraje, y que nos íbamos a centrar en el destino del maíz o la utilización del maíz para lo que son las actividades de molienda húmeda y molienda seca, y también para lo que es la elaboración de etanol. Estas actividades, que insumen poco menos de 4 millones de toneladas de maíz en nuestro país, en su mayor parte están en manos de grupos empresarios muy fuertes, son actividades muy concentradas, como es el caso de la molienda húmeda, también el caso de la molienda seca y en el caso del bioetanol. Aquí también hay una actividad que está mencionada en esta transparencia que tiene que ver con aquellas empresas que se dedican a la elaboración de alimentos balanceados, y en este caso claramente la actividad está mucho más atomizada que en el caso de la molienda húmeda y la molienda seca,
y también que en el caso del bioetanol. Bueno, vamos a empezar entonces a desgranar un poco estas dos actividades, y lo primero que tenemos que ver es que molienda seca y molienda húmeda son dos tipos de procesos que generan distintos productos. La molienda seca, como les dije, es la molienda tradicional, la que conocemos para el trigo, y genera, en el caso del maíz, una serie de productos en función de la demanda y del cliente, que pueden ser o trozos, a los que se les llama grits, de diferente tamaño. Este sería el caso, por ejemplo, de el maíz que se muele para trozos grandes, que a posteriori van a ser transformados en copos de cereal. También puede ser molido al tamaño de sémola, como lo que conocemos como polenta. También hay producción de harinas que se utilizan para la elaboración de panificados. Siempre se separa el germen, porque el germen del maíz es muy grande, tiene mucho aceite y tiene un valor económico muy importante, y la calidad del aceite de germen de maíz es de excelente calidad. Y en el caso de la molienda húmeda, los productos son almidón, el almidón puro, las cáscaras, la proteína, el germen, que también hay que separarlo al inicio del proceso, y lo que quiero mencionarles, porque si empezar vamos a separar las aguas en este momento, es que si bien tanto para la molienda seca como para la molienda húmeda uno podría utilizar indistintamente un maíz o el otro, por el tipo y por las características de los productos buscados y por el proceso en sí mismo, cada una de estas actividades tiene un maíz preferido. Y la realidad entonces es que la molienda seca normalmente opta por los materiales más duros, por los materiales flint o semi-flint o semidentados, en tanto que la molienda húmeda se ve más favorecida y alcanza mejor eficiencia a través del uso de los materiales más blandos, con mayor proporción de endosperma almidonoso, que es el caso de los maíces dentados. La molienda seca, bueno, como dice allí, pero ustedes en un punto ya la comprenden, porque es lo que hemos visto en el caso del trigo, el proceso consiste en separar las partes constitutivas del grano. Partiendo de lo que es el grano entero, la molienda seca consiste en separar el germen, el pericarpio, y estos dos del endosperma, que va a ser molido a distintos tamaños de partículas en función de lo que demande el cliente. Pero, entonces, la molienda seca trabaja a este nivel. Ya vamos a ver que la molienda húmeda trabaja a este nivel. ¿Qué tipo de productos, bueno, vaya la redundancia, produce la molienda seca? Bueno, lo tienen aquí organizado en función de cómo se organizan realmente las actividades. Y hay algunos molinos entonces que están orientados a la producción de sémolas, que es la típica polenta que conocemos, y entonces cuando un molino produce sémola, el rendimiento suele ser de alrededor del 60%, o sea, cada 100 kilos de maíz que produce, obtiene 60% de partículas gruesas, que son la sémola. También hay una cierta producción de harinas que se sueltan, y también una cantidad de harinas de baja graduación, que se llaman harinas zootécnicas, que tienen aplicación en lo que es la alimentación animal, porque son mucho más impuras. Otros molinos se concentran en la producción de trozos de maíz, y entonces si un molino
está abocado a la obtención de trozos de maíz porque su cliente, por ejemplo, es una empresa que elabora copos de cereal o barritas de cereales, el rendimiento de trozos a partir de un X volumen de maíz procesado es de alrededor del 25-30%, es menor a lo que sería en el caso de una sémola que tiene una granulometría menor. Después también van a tener una producción de sémolas de alrededor del 10% y también producción de harinas y harinas zootecnicas. Y también dentro de lo que es, el sector de la molienda seca de maíz, hay algunos molinos que se han especializado en la producción de grits para cervecerías. Ustedes saben que el maíz, el grano de maíz, es muy utilizado como adjunto para la actividad de elaboración de cerveza. ¿Por qué? Porque conforme vieron en la clase de cebada con Alejandro, de maltería, Ale les ha dicho que la cebada produce una cantidad de enzimas en exceso respecto de la cantidad de almidón que tiene el propio grano de la cebada. Razón por la cual la industria aprovecha ese gran potencial enzimático de la cebada, dándole y proporcionándole en la cervecería otra fuente de carbohidratos más barata, que sería el caso de el grano de maíz. Por eso es que hoy por hoy algunos molinos trabajan en sintonía con la industria cervecera, elaborando grits y trozos con destino específico para esta actividad. ¿Qué factores inciden en el rendimiento que va a tener un molino dedicado a la molienda seca? Bueno, claramente el más importante es la dureza del endosperma, que va a estar vinculado al tipo de grano o híbrido que se utiliza como materia prima. Y en esto, cuanto más duro, ¿sí?, sea el grano, mayor va a ser el rendimiento de partículas gruesas, que son las que busca esencialmente la actividad de molienda seca. Otro aspecto muy importante es la homogeneidad en la partida, ¿sí? Quiere decir que lo ideal es que si se está moliendo maíces de tipo duro, tienen que ser todos duros y no una mezcla de maíces duros condentados. Eso es fundamental, porque si lo que estamos buscando es trozos grandes, por ejemplo, el hecho de que haya una cierta proporción de maíces mucho más blandos va a generar una cantidad excesivamente grande de harinas, que no es lo que busca ese industrial, al menos para ese cliente. Otra cuestión que es contraproducente es la presencia de grano quebrado, cosa que es un problema en el maíz por todos los inconvenientes a los que se enfrenta este grano en relación a la poscosecha, el hecho de que se lo seca, que muchas veces la práctica de la secada no está bien realizada, hay fisuras, y las fisuras devienen en grano quebrado. Sin lugar a dudas, el grano quebrado se va a moler de diferente manera, ya es un grano herido, es un grano que se va a moler más fácilmente y va a generar mayor cantidad de partículas finas, cosa que en el caso de la molienda seca, en líneas generales, no es lo más buscado. Bueno, y aquí precisamente les menciono el tema del daño por secado, que puede generar entonces esta problemática de la fisura. O sea, es una etapa previa a la ocurrencia del grano quebrado. Bueno, no puedo dejar de mencionarles esta categoría particular de maíz flint o duro, que es la categoría de maíz plata, porque en Argentina la producción de materiales flint o duros que abastece
fundamentalmente a la industria de la molienda seca, pero también es muy requerida por la actividad avícola, porque en líneas generales los maíces Flint son muy colorados, tienen un alto contenido de pigmentos, y esto es muy buscado para estas actividades. Les decía, el maíz duro o Flint también es muy demandado en el mercado externo. De hecho, Argentina ingresa a la Unión Europea con una cuota que en este momento está alrededor de las 320.000, 350.000 toneladas, porque es una calidad de maíz que no es encontrada y no es provista por otros países productores de maíz del mundo, y por eso es que se le llama maíz plata. Ahora, el maíz plata no es un maíz Flint común y corriente, sino que es un maíz Flint que tiene determinadas características que lo ubican por encima de los demás. O sea, no todos los maíces Flint pueden alcanzar esta categoría de elite, que es la categoría de plata. Y para ello, bueno, no solamente debe ser un maíz duro Flint, sino que tiene que tener la corona lisa, sin hendidura, el endosperma altamente córneo, tiene que tener un color rojizo anaranjado, un peso hectolítrico mínimo de 76, pero ya hay algunos contratos, algunas especificaciones que ya hablan de niveles de 79 kilos por hectolitro, o sea, mayores a 76 aún, y valores de flotación. Esta es una prueba específica que se le hace al maíz, que es lo máximo admitido es del 25%, aunque algunos contratos exigen 12%. ¿Qué es el valor de flotación? Bueno, tengo entendido que Alejandro les hizo un hermoso video para que ustedes vean cómo se hace la prueba de flotación. Habitualmente se las hacemos en el laboratorio, pero bueno, dadas las circunstancias, tendremos que conformarnos con un video, así que le agradecemos a Alejandro que se haya tomado el tiempo de hacerlo. Pero bueno, yo lo que les quiero mostrar acá, la prueba es muy sencilla, el índice de flotación. Lo que se hace es probar el comportamiento de 100 granos de maíz en una solución de nitrato de sodio de densidad de 1,25. Los granos son sumergidos, los 100 granos, la suspensión hay que moverla, agitarla, y con posterioridad ver qué pasa con esos granos. Si esos granos corresponden a un material que internamente es muy córneo, muy denso, como sería el caso de un buen maíz Flint, y por qué no un maíz plata, esos granos van a ser tan pesados y van a tener tan poca cantidad de aire en su interior que todos van a ir al fondo del vaso. En la medida o conforme la textura va variando y los granos, por ejemplo, vamos a suponer el caso de un grano, de una partida de maíces que tengan algún tipo de fisura, o también el caso de un semiflint o un semidentado, ya ahí lo que vamos a tener es un endosperma con más espacios de aire, y los granos van a ser menos densos internamente, o sea, va a haber más aire, con lo cual algunos de los granos van a flotar. Y aquí tenemos algunos granos que quedaron en el fondo y otros que están en la parte superior flotando. Y en este caso tenemos el caso extremo, donde prácticamente todos los granos flotan. Seguramente esto corresponde a un material dentado, y unos poquitos quedaron en el fondo. Por eso es que esta es una prueba complementaria a la del peso hectolítrico y también a lo que sería la observación visual del grano de maíz, que se utiliza fundamentalmente en todas aquellas partidas que tienen como destino la Unión Europea, a donde accedemos con una exención arancelaria
porque a ellos les interesa poder acceder a estas calidades de maíces que tienen como destino prácticamente único la elaboración de cornflakes de categoría premium. En Estados Unidos, de donde conocemos de dónde vinieron los cornflakes, por ejemplo, en este momento están utilizando maíces que estarían en una categoría intermedia entre el duro, el maíz plata argentino y lo que sería un semiflint o un semidental. Pero la Unión Europea está demandando estas categorías de maíz de altísima calidad provenientes de nuestro país. Bien, ¿cuáles son las etapas del proceso de molienda seca? Brevemente, del mismo modo que lo vimos para el trigo, una limpieza para separar todas aquellas impurezas que acompañan al maíz desde el campo, un acondicionamiento o humedecimiento, al igual que ocurría en el caso del trigo, también para tornar correoso el salvado, pero también en este caso interesa que el germen se ponga bien globoso, que se hidrate bien, porque es muy importante separar el germen que tiene mucha cantidad de lípidos y tiene un valor comercial. Ese germen va a ser a posteriori destinado a la industria de extracción de aceite. Así que lo que se hace es al grano de maíz agregarle agua fría, también puede agregársele agua caliente o vapor, y llevarlo hasta un 20, un 22% de humedad. Una vez que se hace esto, ingresa a unos equipos que son desgerminadores, donde por fricción se separa el germen, que porque está inflamado, está abultado, se proyecta por fuera del grano y entonces es mucho más fácil sacarlo por raspado. Una vez que se separó el germen, el grano vuelve a secarse, ¿sí? Y lo llevan a un 15 o un 15,5%, que sería la humedad a la que se llevaba en su momento al trigo para poder molerlo, y ahora sí lo que se va a hacer es, una vez que se lo secó, se lo va a moler con molinos de rodillos estriados, bueno, de rotura y también de reducción, y también cernidores planos del tipo plan sifter que habíamos conocido en el caso del trigo. Los productos de la molienda seca de maíz, entonces, son esencialmente, pueden ser trozos gruesos, a los que se llama hominy grits, o flaking grits, porque van a ser utilizados para los copos de cereal, y también de cereales para desayuno, son muy grandes, entre 3.000 y 5.000 micrones, trozos de tamaño medio, que habitualmente son destinados para la producción de alcoholes y bebidas alcohólicas, como sería el caso del whisky, y también la obtención de sémolas y harinas en la granulometría entre las 2.200 y 3.000 micrones. Y también hay otros molinos que se dedican, o parte de la producción, son trozos muy finos, sémolas finas y harinas finas, en este rango de granulometría. Bueno, dentro de lo que son las sémolas y harinas, hay toda una diversidad de situaciones, las sémolas, bueno, que son producidas para cervecería, para hacer el insumo de la cervecería, las que son producidas para entrar en el proceso de elaboración de snacks, de chisitos, por ejemplo, bueno, las de polenta, las que son utilizadas para la elaboración de polenta precocida, harinas, ustedes dirán la harina de maíz, bueno, es muy utilizada para la elaboración de galletitas, alfajores. Hay veces que, bueno, no lo sabemos, pero estamos consumiendo este tipo de productos a los que además de harina de trigo se les agregó harina de maíz. Bueno, y también las harinas para alimentación animal, y con la cáscara
se obtiene un salvado que tiene mucha aplicación en lo que es la actividad de panificación. Bueno, aquí tienen una fotografía que les muestra distintos productos con distintas granulometrías, algunos, esto es salvado, esto es germen, esto es harina de maíz, y estos son grits de distinto tamaño. Este es un poco más grueso, este es un poco más fino, este es más fino aún, y bueno, así sucesivamente. Bueno, ¿qué es la molienda húmeda de maíz? Sabemos lo que es la molienda seca. La molienda húmeda de maíz trabaja a otro nivel. Ya no separa los componentes anatómicos del grano, como era el caso de la molienda seca, sino que la molienda húmeda es un proceso en el que se separan los componentes químicos del endosperma. El más importante y el que se busca recuperar, esencialmente, este es el producto principal de la molienda húmeda, es el almidón. Pero también, para poder rescatar el almidón del resto de los componentes del endosperma, hay que liberarlo de la proteína que lo rodea. Por lo tanto, la proteína es otro producto o subproducto de la molienda húmeda del maíz. También se recupera el germen, a partir del cual se obtiene aceite, y también se recuperan las cáscaras, la fibra, que bueno, va a constituir también un producto para la alimentación animal. ¿Qué factores, habíamos visto qué factores influían en la molienda seca? ¿Qué factores influyen en la molienda húmeda? Bueno, van a ver que son similares. La molienda húmeda, en este caso, requiere de maíces que se hidraten uniformemente, porque a continuación, después vamos a ver el proceso, hay una instancia en la que el maíz es macerado o hidratado, y entonces para que este proceso sea eficiente, lo que se requiere es que el maíz se hidrate de manera uniforme. Y para eso las partidas tienen que ser uniformes. O sea, si 100% dentado o 100% semidentado, pero no mezclas de maíces dentados y duros, porque eso hace que se hidraten a diferentes tiempos, algo similar a lo que ocurría en el caso de la hidratación, por ejemplo, de la cebada, donde se buscaba que los granos se hidraten uniformemente. También en el caso de la molienda húmeda, del mismo modo que en el caso de la molienda seca, es importante que los granos estén enteros, que no estén partidos, y que también no haya fisuras por la misma razón, porque la presencia de granos quebrados y también fisurados va a generar distintas velocidades de maceración y de hidratación, y eso es contraproducente a los fines del proceso. Y del mismo modo que ocurría con el caso de la molienda seca, también el tema del procedimiento, de cómo se hizo el proceso de secado, en el caso de que el maíz lo haya requerido, es clave. ¿Por qué? Porque va a haber un impacto de las temperaturas sobre todo la proteína de reserva que rodea el gránulo de almidón, y si la proteína está afectada por las altas temperaturas, no se va a separar eficientemente, no va a liberar el gránulo de almidón eficientemente, y entonces eso va a disminuir la recuperación de almidón y por ende la eficiencia del proceso. ¿Cómo es el proceso de molienda húmeda? Lo vamos a ver de manera muy, muy simplificada. No somos ingenieros industriales. El grano de maíz, una vez limpio, entra a unas cubas de maceración por alrededor de 2 días. Esas cubas de maceración es en agua, pero tienen disuelto un ion bisulfito. ¿Por qué? Porque el azufre
va a reducir los enlaces, nos va a romper el enlace de la proteína, va a actuar sobre la proteína y va al abrirla y al romper esos enlaces, va a permitir que se suelte el gránulo de almidón. En esos 2 días que el maíz está en las cubas de maceración, lo que va a ocurrir es que va a ingresar el agua con el sulfito al grano, el grano se va, según dicen, el momento clave para pasar a la siguiente instancia es cuando uno aprieta el grano y lo siente blandito, entonces cuando ya está uniformemente hidratado en su interior, y entonces el primer proceso que va a experimentar ese grano, que ya está ablandado, es la degerminación, que va a ser por distintos tipos de equipos, puede ser molinos de fricción, puede ser de tornillos, que van a actuar de la misma manera que en la molienda seca, raspando el germen, porque es importante recuperar el germen al principio del proceso. Ese germen va a ser luego secado y va a entrar a un proceso de prensa, quizás, para la recuperación del aceite. Una vez que se separó el germen, el grano, el resto del grano, que ya está semimolido, va a entrar a un molino de fricción que lo va a desagregar, y en ese momento lo que vamos a hacer es, se van a separar, por un lado, lo que llamamos la lechada, que sería todo el interior del endosperma, que está hecho una pasta y que se ha unido con el agua, y se va a separar de las cáscaras, que por tener alto contenido de fibra, se van a separar muy fácilmente a través de una criba. Entonces, una vez que se separó las cáscaras, y estas cáscaras son lavadas en repetidas oportunidades para recuperar la totalidad del almidón y la proteína que le puede haber quedado adherida, pero una vez que está pura, esas cáscaras van a integrar lo que se denomina gluten feed, que es uno de los subproductos de la molienda húmeda del maíz, que por supuesto tiene como principal destino la alimentación animal, porque tiene un alto contenido de fibras, también tiene un interesante contenido de proteína de alrededor del 30%, pero básicamente tiene mucha fibra. Lo que queda entonces, la lechada que le llamamos, tiene el almidón, tiene la proteína, y ahora entonces lo que queremos hacer es separar estos dos compuestos porque nos interesa recuperar el almidón. El almidón y la proteína difieren mucho en su densidad. La proteína es menos densa, entonces se van a separar a través de unos equipos que se llaman hidroclones, que funcionan con agua. Es como si fuera una corriente de aire. Recuerden en el caso del trigo que separábamos las partículas finas con una corriente de aire. Bueno, en este caso, en vez de ser una corriente de aire, es un torbellino de agua en el que la proteína que tiene menor densidad se va a ir hacia arriba y el almidón, que es más denso, se va a ir por otro lado. De esta manera, entonces, terminamos de separar los últimos dos componentes, que son, por un lado, el almidón, que, como les dije, es el producto principal de la molienda húmeda, y por el otro lado la proteína, que va a ser purificada y va a integrar el otro subproducto de gran valor, que es lo que llamamos el gluten meal, o la harina de gluten, que también, además de tener un alto contenido de proteína, de alrededor del 60%, recibe la mayor proporción de los pigmentos del maíz, con lo cual tiene este color amarillo intenso, y es la razón por la cual es muy valorada por
la actividad avícola, y es un ingrediente que se le agrega a todo lo que son las raciones para parrilleros y ponedores. Este almidón, que como les dije es el principal producto de la molienda húmeda del maíz, va a experimentar, este ya es el producto final de la molienda húmeda. Una vez purificado, va a experimentar distintos procesos, en algunos casos va a ser utilizado como tal, es lo que el almidón tal cual lo conocemos, es lo que llamamos la maicena, es un espesante tradicional y también se usa mucho en repostería, pero la realidad es que el grueso del almidón producido por la molienda húmeda va a entrar a procesos industriales mucho más sofisticados, porque la mayor parte va a ser transformado en edulcorantes calóricos. Bueno, aquí les muestro entonces ampliado cómo trabaja el ion bisulfito, rompiendo los enlaces bisulfuro de la proteína de reserva del endosperma del maíz, y esta es la manera en la que se suelta la proteína, se abre y permite entonces recuperar o soltar al almidón, que es el objeto, o sea, es el producto buscado de la molienda húmeda. Bueno, aquí tienen un detalle de lo que sería el gluten meal, que es el subproducto de más valor de la molienda húmeda, y el gluten feed, que recoge fundamentalmente las cáscaras y que habitualmente se comercializa peleteado. Aquí tienen un detalle de la composición del gluten feed y del gluten meal, que les muestra lo que les comenté, los niveles, bueno, del gluten feed, bueno, un poco menores al 30%, el 20 y pico por ciento, 18, 22%, y el gluten meal con 60%, y también es interesante que vean, bueno, el gluten feed recogía la mayor proporción de las cáscaras del maíz, tiene niveles mucho más altos que en el caso del gluten meal, mayores niveles de ceniza también, y también, fíjense ustedes lo que les había mencionado de los altos niveles de xantófilas que tiene el gluten meal, lo que lo hace particularmente apto para la alimentación de parrilleros y ponedoras. En cambio, el gluten feed, que tiene más altos niveles de cenizas, perdón, y de fibra, se destina mayormente a la alimentación de ganado. Aquí tienen unas transparencias que lo que busca mostrarles es cómo el almidón que estaba contenido en el endosperma es recuperado, los rendimientos suelen rondar en el 66%, o sea que de cada 100 kilos de maíz procesado, obtenemos alrededor de 66 kilos de almidón. El resto serían los subproductos gluten feed y gluten meal y el germen. Esta es una fotografía de lo que es el almidón de maíz puro, y bueno, a modo para ejemplificar, les puse uno de los productos más emblemáticos de lo que sería la molienda húmeda, que es el almidón fraccionado, y la marca comercial más conocida de almidón, que es maicena, que usamos habitualmente para hacer los exquisitos alfajorcitos de maicena. Bueno, ¿qué pasa? Yo les dije que la mayor parte del almidón no es consumido como maicena, sino que pasa a una segunda instancia de transformación, porque el almidón, sabemos, es un polímero de la glucosa, y hay una fuerte industria dedicada a transformar al almidón en jarabes edulcorantes, que son utilizados en la elaboración de un sinnúmero de productos alimenticios,
para endulzar esos productos alimenticios. De hecho, el azúcar de caña, el azúcar que consumimos para endulzar la leche o el café, no es utilizado habitualmente para la elaboración de productos alimenticios. Por ejemplo, el dulce de leche, los helados, y una cantidad de productos dulces, bueno, ni qué hablar de las golosinas, no usan sacarosa, sino que usan edulcorantes derivados de la transformación del almidón. Y hay una industria dedicada a ello. Bueno, hay distintos productos del almidón, en algunos casos el almidón es, una vez obtenido de la molienda seca, perdón, molienda húmeda, es secado y queda como tal, secado o tostado y transformado en dextrinas, que son productos que también son usados como estabilizadores de otros ingredientes agregados a productos alimenticios, pero bueno, el proceso de elaboración de edulcorantes, que va por este lado, lo que va a hacer es hidrolizar el almidón, y ese hidrolizado puede ser de distintas categorías, puede ser de tipo enzimático solamente, o puede ser de tipo químico y enzimático, o sea, una hidrólisis ácida y una hidrólisis enzimática, y como consecuencia de esa labor de ruptura de la molécula del almidón, se van a obtener distintos tipos de productos, en algunos casos la unidad fundamental del almidón, que es la glucosa, para la elaboración de jarabe de glucosa, con múltiples aplicaciones en la industria alimenticia. Bueno, también la glucosa puede ser cristalizada, transformarse en glucosa sólida, o a partir del jarabe de glucosa, convertir la glucosa en su isómero, que es la fructosa, y a partir de allí obtener estos jarabes, el jarabe de alta fructosa y el jarabe de alta fructosa al 42% y al 55%, que son los jarabes con mayor poder edulcorante, un poder edulcorante aún mayor que el de la sacarosa derivada de la caña de azúcar. Bueno, aquí están los procesos, así mucho más básicamente explicados. Les dije que la hidrólisis del almidón puede ser ácida o con enzimas, como la alfa-amilasa, lo que rinde mono, di y polisacáridos. También puede ser una doble hidrólisis enzimática del almidón, primero utilizando una glucoamilasa que permite la obtención de glucosa, y la posterior conversión de la glucosa en su isómero, con el uso de una isomerasa, el isómero que es la D-fructosa. No me meto mucho en la parte química porque no es mi fuerte, pero sí quiero que sepan que a partir de la transformación, ya sea ácida o enzimática, del almidón en edulcorantes, se obtienen una cantidad de productos, y lo que se ve en esta tabla es el poder edulcorante relativo de estos productos derivados del almidón, de la hidrólisis del almidón, respecto del poder edulcorante de la sacarosa, que es un disacárido obtenido a partir del azúcar de caña. La sacarosa es un disacárido que está conformado por glucosa y fructosa en 50% y 50%. Bueno, siempre se toma el poder edulcorante de la sacarosa como el 100%, la glucosa tiene menor poder edulcorante, pero ustedes dirán, bueno, ¿qué valor edulcorante tiene si endulza menos que la sacarosa? Bueno, pero, por ejemplo, la glucosa no cristaliza, y para la elaboración de dulce de leche y de mermeladas y de otros productos alimenticios donde interesa
que el producto tenga una consistencia semisólida, es altamente deseable que no haya cristalización del azúcar. Esa es la razón por la cual no se utiliza azúcar de caña, y sí se usa glucosa. Lo mismo en el caso, por ejemplo, de los helados. Bueno, y estos son otros productos, los que más poder edulcorante relativo tienen son el jarabe de fructosa y el jarabe de alta fructosa y los jarabes invertidos. Bueno, aquí tienen un detalle en qué tipo de productos se usan estos jarabes, las bebidas en polvo, estoy pensando en jugos TAN, todos esos que vienen en polvo para ser humectados y transformados en jugo, los helados, todos los productos de confitería, porque, por ejemplo, la glucosa le confiere brillo a los productos. Bueno, esto es un tema de índole de calidad visual, los postres, como por ejemplo de los flanes que vienen en polvo para prepararse, bueno, los snacks, y también se utilizan para la elaboración de carnes procesadas, porque lo que hace es mejorar, estos productos mejoran la coloración de las carnes durante la cocción, y bueno, y aquí está el ejemplo que les mencioné del dulce de leche. Bueno, y aquí les puse también un detalle de todos los productos que se pueden elaborar a partir de la transformación del almidón. Bueno, mírenlos ustedes con tranquilidad. También les he dejado dos apuntes sobre molienda seca y molienda húmeda. Mírenlos tranquilos si quieren profundizar en el tema. Bueno, nos vemos en la próxima clase de maíz, donde vamos a ver entonces otros maíces, como sería el maíz para pochoclo y los maíces dulces, y algo sobre elaboración de bioetanol. Nos vemos en la próxima clase.